Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis geeks, que siempre estáis también por redes sociales y ya visteis que probé durante un tiempo el Display Studio de Apple y ahora mismo me he vuelto a quedar con el Huawei Mate View. Tengo que hablaros con determinación de cada uno de ellos, hablando de sus pros y sus contras. Quería haceros una review de cada uno por separado, pero creo que aquí ya queda todo completo, hablando un poquito también de mi experiencia de uso con cada monitor. Y como veis, he acabado con el Huawei Mate View, aunque tengo que decir que echo de menos el Display Studio, pero quédate a esta review que te cuento todo al detalle. Y como siempre, recordaros que podéis seguirme aquí en YouTube, que es totalmente gratis, que en Instagram fue donde más me preguntasteis por el Display Studio, por el Huawei Mate View, y por eso estoy haciendo este vídeo, que voy por ahí también respondiendo vuestras dudas en Twitter, Instagram, etc. Y voy a comenzar hablando del diseño. Ya sabéis que yo al final estoy siempre en el mundo de la tecnología y voy viendo, y es verdad que el Huawei Mate View, yo por eso también empecé a utilizarlo, porque veía que muchísimos usuarios de macOS utilizaban este monitor. El primer punto clave es el diseño, y es verdad que en el mercado actualmente no hay diseños de este estilo minimalista que pegue con un setup así, y sé que muchos me diréis, Vero, eso no es un punto importante para un monitor. Yo creo que sobre todo los usuarios de Apple sí que necesitamos tener un diseño acorde con nuestro setup, porque básicamente yo necesito como mi orden y mi espacio de trabajo debe ser limpio, depurado. Noto muchísima diferencia con mi espacio y con mi setup gaming, y creo que aquí sí que tenemos un montón de opciones de monitores gaming que son pues negros, más llamativos, con luces, etcétera. Y yo cuando estoy trabajando como que no quiero tener esa estética delante, así que por ese motivo creo que Huawei Mate View está funcionando tan bien, también por el precio, obviamente, a diferencia del Display Studio, pero creo que faltan alternativas. Incluso Philips, que es otra de las marcas que más me gusta y tenía un monitor que estaba utilizando hasta la fecha, era un diseño que se acercaba un poco a esto, pero seguía sin ser este diseño que estáis viendo en ambos, con estos acabados de aluminio que parecen pues eso, una sola pieza que encajaría perfectamente con el Mac Studio o con un equipo portátil de Apple, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que Display Studio es mucho más robusto, lleva integrado un chip de Apple para hacer un montón de funcionalidades extra en el ecosistema de Apple, y por eso también este grosor. Luego comentaré un poquito más también la calidad de pantalla y tal. En el caso del Huawei Mate View sí que tiene una pantalla un poquito más delgada, y sí que es verdad que a la hora de, por ejemplo, subirlo y bajarlo, inclinarlo y tal, se ve como más endeble. Yo tengo que decir también que la pantalla sea tan fina, estéticamente también queda muy bien. En el caso del Display Studio es más gruesa y tenemos los altavoces aquí situados, pero también tengo que comentar que el Huawei Mate View se calienta si tiene sobre todo el brillo al máximo. Cuando voy a mover el cursor, cuando voy a la botonera, a la parte de abajo, que me parece también que funciona muy bien. Esta Smart Bar que me puedo mover fácilmente a través del menú para cambiar las opciones de pantalla, pero sí que noto que se calienta. Y voy a hacer también un inciso en el tema de inclinación, de poder subirlo y bajarlo. El Huawei Mate View es perfecto para ello, puedes desplazarlo fácilmente, inclinarlo, y sí que es verdad que en el Display Studio tienes que pagar un extra para conseguir la doble inclinación. Incluso si te compras el más económico, pues puedes comprarlo sin el stand, pero vamos, que tienes que incrementar el precio para poder hacer las dos opciones, y es algo que también me parece un poco, no sé, ya podían haber puesto las dos inclinaciones de base, porque al final si vas a utilizar un portátil u otro dispositivo necesitas poder subir y bajar la pantalla, entonces yo creo que es vital tener este tipo de movimiento. Obviamente a nivel de formato, a nivel de diseño de la pantalla, veréis que prácticamente no tiene marcos, ninguna de las dos. Me parece que está muy bien pensado. Insisto, no hay opciones en el mercado de este nivel, algunas tienen unos pedazos de marcos que te echan para atrás. Pero tengo que destacar que venga con la cámara integrada en el caso del Display Studio.
en la misma, porque yo sí que es verdad que cuando he realizado alguna videollamada por temas de trabajo, que ya sabéis que ahora el teletrabajo está al día, pues yo utilizo la cámara de Logitech y puesta en el monitor pues queda un poco extraño y me corto toda la vista en el Huawei MateView, obviamente, pero esto es algo que también se nota en el precio. Recordad que el Display Studio está a partir de 1.779 euros y en el caso del Huawei MateView está a partir de 559 euros y por lo tanto pues estas carencias, por ejemplo, de cámara, que son salvables porque es durante un momento que yo coloco la cámara y ya está, luego la vuelvo a quitar y desconectar, pues son un punto a tener en cuenta. También destaco los conectores. En el caso del Display Studio, automáticamente cuando lo conectes al Mac va a iniciarse, no tiene un botón de encendido y de apagado. En el caso del Huawei MateView sí que lo tiene. Es algo positivo porque, por ejemplo, puedo dejar cargando mi portátil mientras está la pantalla apagada, porque en muchas ocasiones pues me puedo ir, dejo el portátil conectado al monitor y se sigue cargando, ¿no? Esto es algo que también noto que obviamente al ser un dispositivo de Huawei tiene más versatilidad con otros dispositivos que vayas a conectar. De hecho, el Display Studio creo que le vas a sacar más partido si eres usuario de Apple y tienes más dispositivos macOS a la hora de, por ejemplo, la configuración del menú. Todo es más sencillo. Aquí obviamente no tienes la opción de poder configurar el brillo desde el software, desde macOS, sino que tendría que irme de forma manual al controlador, a la Smart Bar que os comentaba, para subir el brillo. Pero luego, si eres también usuario de Huawei, tienes características como por ejemplo la opción de conectar tu dispositivo móvil directamente o cargar inalámbricamente tu dispositivo en el propio stand del monitor. En el Studio Display tenemos un puerto Thunderbolt 3 para conectar dispositivos como el Mac o el iPad y también tenemos 3 puertos USB-C, mientras que en el Huawei MateView nos encontramos un puerto HDMI 2.0, un USB-C solo para fuente de alimentación de 135 vatios, un USB-C compatible con pantalla y transferencia de datos, un mini DisplayPort, un USB A 3.0 y un adaptador 2 en 1 para auriculares y micrófono de 3,5 milímetros. Y como os comentaba, algo que me gusta muchísimo del Huawei MateView es la posibilidad de conectar lateralmente el portátil. Creo que es mucho más fácil a la hora de quitar y poner y lo hace al final un poco más accesible. Y ahora vamos a la amiga del asunto y es cómo se ve, qué imagen tiene el Display Studio en comparación con el Huawei MateView, porque esto es el 80% de importante a la hora de decidirse. Bueno, por un lado tenemos el Display Studio en un formato de 16:9, 27 pulgadas, 5120 x 2880 de resolución y una densidad de 218 píxeles por pulgada. Al final tenemos una pantalla de vidrio 5K. Esto también lo quiero destacar porque, como os decía, a nivel de acabados, el Display Studio es una auténtica maravilla. Se nota la pantalla esta de vidrio que para rayarse tiene que pasar de todo. El Huawei MateView se ve un poquito más sensible, más endeble. Debéis tener también mayor cuidado a la hora de limpiar la pantalla, por ejemplo. Y nos encontramos también un formato totalmente diferente, un formato cuadrado, que aquí quiero destacar también que si necesitáis el formato 16:9, si necesitáis una pantalla para ver cine, películas, vídeos, etcétera, obviamente ni siquiera os penséis este formato cuadrado porque vais a tener la franja negra arriba y la franja negra abajo. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado porque a la hora de trabajar yo no solo estoy editando vídeo o fotografías, sino que también estoy con temas de Excel, de documentos, al final que estoy escribiendo, y me gusta tener mayor tamaño, dijéramos, por arriba por abajo, ¿no? Creo que es un formato que a la hora de trabajar con documentos, por ejemplo, es muy fácil y se hace muy práctico. Yo me he acostumbrado y la verdad que estoy muy contenta, como que esta es mi pantalla de trabajo, no mi pantalla para consumir multimedia. Para eso tengo el televisor en el salón. Este Huawei MateView, que es más económico, tiene menor resolución, tenemos 3840 x 2560, 164 píxeles por pulgada y al final pues es una resolución 4K Ultra HD. Obviamente tenemos menos píxeles, sí se aprecia que hay una menor definición, pero insisto, sigue siendo una opción muy buena, o sea, se ve bien el Huawei MateView, no me quejo de esto. Sí que me quejo más a nivel de contraste, a nivel de calibración de color. El Display Studio tiene unos colores más vivos, tiene unos negros más puros, tiene al final unos colores que se acercan más a la realidad. Y yo sé que esto es algo que destaca, que al final me haya quedado con el Huawei MateView,
cuando yo me dedico a editar vídeo y todo esto. Yo sinceramente os digo que la problemática básica es que creo que el Display Studio tiene un precio demasiado alto. Que tenga el mismo precio que una iMac me parece muy extraño, pues teniendo en cuenta que solo la pantalla, aunque sí que venga con un procesador propio de Apple y que se pueda utilizar para otro tipo de funcionalidades con el ecosistema de Apple y tal. Y sinceramente prefiero invertir estos 2.000 euros que me iba a gastar al final en un portátil, que necesito ahora un nuevo MacBook para renovar el que tengo. Y si tengo que hacer calibración del color o lo que sea en algún momento cuando estoy editando, pues lo hago un momento en el portátil y posteriormente yo ya tengo los parámetros ajustados aquí y puedo seguir en el Mate View porque lo conecto en un momento y lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Este es el truquillo que yo dejo a aquellos que no pueden gastarse este dinero y necesitan pues tener un mejor ajuste en cuanto a color y todo esto. Para aquellos que sois fotógrafos, que miráis al dedillo todos estos temas, pues obviamente no recomendaría el Mate View para este apartado, recomendaría el Display Studio. Y también un punto importante es, para mí, yo siempre he sido fan de las pantallas de Apple, la pantalla Retina me encanta y sí que es verdad que este brillo en condiciones de edición de vídeo me parece que funciona muy bien, pero a lo mejor cuando estás escribiendo, cuando estás redactando algún documento y tal, yo agradezco mucho el mate del Huawei Mate View, me he acostumbrado muy fácilmente y me gusta. Obviamente, a la que le da un poco de luz, a la que veis con la pantalla apagado, no tiene la calidad que tiene la pantalla del Display Studio, pero para lo que yo voy haciendo, a mí me viene increíble. Algo que también destaca el Display Studio por mucho es el sonido. El Display Studio se escucha increíble, o sea, de verdad que es una maravilla. En muchas ocasiones no he tenido que utilizar los auriculares. Sí que es verdad que yo normalmente o tengo un HomePod conectado o otro altavoz, pero y también utilizo mucho los auriculares para estar editando porque, no sé, me siento como más dentro. Pero con el Display Studio en muchas ocasiones no he tenido que ponerme ni los AirPods ni nada. Para el Huawei Mate View sí que recomendaría auriculares mínimo porque suena bastante enlatado. Tened en cuenta que también está situado en el stand y bueno, yo a nivel de sonido obviamente aquí no hay punto medio, directamente el Display Studio y el Huawei Mate View os recomendaría más que utilizaréis un dispositivo externo para poder apreciar el sonido con calidad. En conclusión, como veis, es una diferencia de precio notable. Prácticamente el Huawei Mate View vale 4 veces menos que el Display Studio. También depende de las especificaciones que le pongáis al Display Studio. Yo os soy sincera, ahora mismo me tengo que comprar el portátil, el MacBook Pro, porque es lo que más prioridad me urge, porque también estoy viajando por ahí y ya se me ha quedado anticuado el anterior. Pero en cuanto pueda, en cuanto, no sé, en cuanto llegue a 500.000 suscriptores, pues sí que me voy a comprar el Display Studio porque yo al final le doy mucha caña para el vídeo, para la edición, para mejorar todo esto. Y creo que el Huawei Mate View cumple muy bien también el resto de funciones por el precio que tiene. Sinceramente me gustaría que sacaran más dispositivos de este estilo, que hubiera más opciones para poder elegir, sobre todo los amantes de macOS. Somos muchos y creo que nos encantaría poder ver más opciones en el mercado, así que hago un llamamiento al resto de marcas. Y nada más, os dejaré más información aquí abajo en el cajetín de la descripción por si os interesa alguno de los dos monitores y espero haberos sacado de dudas. Si tenéis alguna pregunta, dejadmela en comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¿Qué camino elijo yo? ¿Huawei o Apple Display?